Amigos de Ojo con Eso Televisión, como es costumbre, todos los jueves, igual que los martes, póngale oído con José Fernández en la sección que de alguna manera hemos constituido para analizar temas generales en profundidad. No importa si es político, no importa si es religioso, no importa si es económico, pero somos un G2, digamos así. Somos un G2. Como están de moda los G, ¿verdad? El G4 en Venezuela, el G7 entre las grandes potencias, pues nosotros somos aquí modestamente el G2, analizando de manera común y corriente los temas, pero creo que como ciudadanos que sentimos y padecemos nos corresponde y tenemos ese derecho. Así que, Josué, adelante. Sobre todo, José Antonio, lo hacemos con muy buena voluntad y con muy buenas intenciones. Saludos a todos quienes nos ven y escuchan, que es lo que más cuenta en esta sección. Póngale oído a través de Ojo con Eso TV, bajo la dirección de José Antonio Lares. Disparos de metralletas contra el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas. Dicho de otra manera, metrallas por la culata. La historia del recrudecimiento de la violencia callejera en Caracas y demás ciudades importantes no es de extrañar que tenga mucho origen en los colectivos y círculos bolivarianos armados desde la época de Hugo Chávez, supuestamente para defender su imaginaria revolución, pero lanzados contra largas marchas pacíficas de protestas llenas en su mayoría de estudiantes, mujeres y personas de la tercera edad. Los grupos paramilitares agresores de inocentes ciudadanos en las calles y en sus propios hogares en barrios marginales caraqueños han sido conocidos por décadas como Tupamaros, La Piedrita, Alexis Vive, Frente Motorizado Bolivariano, Colectivo 5 de Marzo, Ali Primera, Mersud, entre otros de menos renombre. Según registros de la prensa de adentro y de afuera del país, quienes forman parte de los colectivos armados son asalariados del gobierno central. Algunos son funcionarios de los ministerios, se desempeñan como escoltas de seguridad de altas personalidades y también son encargados de los comités locales de abastecimientos y producción CLAP. Son parte de la estructura del partido de la dictadura destinada a ejercer coacción sobre las familias a quienes les controlan la comida y los servicios públicos. Son acusados por los vecinos de formar parte de las bandas criminales que secuestran y extorsionan a los comerciantes. Son señalados de dirigir las redes de microtráfico de drogas en las barriadas y de traficar con armas y municiones. Los colectivos actúan con impunidad y serían también parte del gobierno de acuerdo con el portal noticioso Infobae. Quienes forman parte de los colectivos armados son asalariados del gobierno central, como ya lo dijimos anteriormente. También anotan los periódicos que esas bandas, calificadas de delincuentes, controlan varios barrios populares de Caracas después que el régimen chavista les entregó las denominadas zonas de paz a cambio de sus armas, lo que al final se convirtieron en zonas de criminales con todo su poder de fuego que ahora desafían incluso a su benefactor de todos estos años o de los últimos años. Así, el sábado pasado, el trago amargo tocaría los propios alrededores del Palacio Presidencial de Miraflores con el fuego de repetidas metralletas que se supone formaría parte de los pertrechos y armas de fuego repartidas e incondicionales del régimen chavista sin ningún otro requisito que la supuesta defensa de la revolución. Pasarían luego a la protección de guaridas de irregulares, de artículos robados y del tráfico de sustancias ilícitas. Cada vez más fuertes, con el consentimiento de la dictadura, la solución se propuso en zonas de paz en las que las autoridades no intentarían represión alguna.
El tiro por la culata para la dictadura chavista es más que evidente ahora en los sucesos y enfrentamientos en la Cota 905, en la parroquia La Vega. Póngale oído, el círculo vicioso de la violencia en Venezuela seguirá fuera de control mientras perdure el secuestro de la justicia doblegada a la usurpación de la totalidad de los poderes públicos. José Antonio Lares con el cierre, con mi abrazo virtual de hoy y hasta el venidero martes, Dios mediante. Josué, creo que has escogido un tema que es más que pertinente en este instante donde todos estamos desconcertados y pensando que la paz nos va a llegar fácilmente si cambiásemos de gobierno, si fuese el caso. El problema es que hay tolerancia en todos los niveles, hay complicidades. Y te pongo un caso muy particular sobre el que estás hablando de la Cota 905. Hoy, casualmente, ya se había visto antes, yo lo había visto en varias oportunidades, pero lo repusieron en las redes. Es una reunión que tuvo el hijo de José Vicente Rangel cuando era alcalde de Petare con la gente de la 905, donde los delincuentes hablaban y tuvieron tribuna pues para ponerle condiciones, para decirle nos ayudas y te ayudamos. Entonces te podrás imaginar si individuos de esa catadura como el hijo de José Vicente Rangel se muestran en un video expresamente creado para hacerle ver al resto de los venezolanos de que ellos estaban buscando la paz en los barrios y de alguna manera alentando entendimiento con los delincuentes para que depusieran las armas. Ahora nos encontramos con que resultó todo lo contrario. Había de filón y a hurtadillas otro plan macabro que era armarlos, los armaron y ahora no encuentran cómo resolver la problemática, ni la quieren resolver porque de alguna manera también los utilizan para intimidar al ciudadano común y corriente que trabaja, que produce, que genera empleo, porque ahí estamos involucrados todos los hombres de bien, amenazados por estas bandas de alguna manera pues diabólica y fomentada con una intención que ya todos sabemos que es la que acostumbra el comunismo a crear para quedarse en el poder eternamente y teniendo el resto de la población sometida. No hay duda que ahí hay un juego macabro, bien montado, ya lleva 20 y pico de años y no sé de verdad de qué manera nos vamos a deslastrar de esto. Pero es una realidad que está allí y se pone de evidencia y hay testimonios más que suficientes para lo que nosotros estamos diciendo y lo que otros personeros en otros niveles sustentan también, pero que no tienen a la mano las herramientas ni de convicción, ni siquiera prácticas para ponerle fin a esta catástrofe de inseguridad que estamos viviendo y que de alguna manera trastoca toda la vida social y productiva del país. Levantar ese país, de verdad, José, yo hoy viendo las cosas que están pasando, lo siento irrealizable por los métodos y los diálogos que se están emprendiendo. Tiene Es que haber así, algo mucho más allá. es así, es así. Y quiero repetir a manera de resumen el último párrafo de lo ya dicho. Mientras exista una dictadura que tiene secuestrado todos los poderes públicos, no va a haber manera de devolver el sentido de justicia a los tribunales y a los jueces para que juzguen realmente los delitos que se cometen a diario en Venezuela. Bueno, esperemos que ese día llegue cuanto antes para beneficio de las generaciones por venir y para la paz ciudadana también de los que están allí y de los que Dios mediante no se les ocurra salir, porque también afuera lo que les espera es más sufrimiento y más dolor. Yo no tengo más nada, José Antonio, me despido con mucha tristeza después de esta conclusión. Hasta el próximo martes, Dios mediante. Ojalá que podamos tener un tema más alentador, pero cuesta bastante en la realidad de Sobre hoy. todo, Es así. José Antonio, lo hacemos con muy Un buena abrazo y voluntad cuídese. y con muy buenas intenciones. Saludos a todos quienes nos ven y escuchan, que es lo que más cuenta en esta sección. Póngale oído a través de Ojo con Eso TV, bajo la dirección de José Antonio Lares. Disparos de metralletas contra el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas. Dicho de otra manera, metrallas por la culata.
La historia del recrudecimiento de la violencia callejera en Caracas y demás ciudades importantes no es de extrañar que tenga mucho origen en los colectivos y círculos bolivarianos armados desde la época de Hugo Chávez, supuestamente para defender su imaginaria revolución, pero lanzados contra largas marchas pacíficas de protestas llenas en su mayoría de estudiantes, mujeres y personas de la tercera edad. Los grupos paramilitares agresores de inocentes ciudadanos en las calles y en sus propios hogares en barrios marginales caraqueños han sido conocidos por décadas como Tupamaros, La Piedrita, Alexis Vive, Frente Motorizado Bolivariano, Colectivo 5 de Marzo, Ali Primera, Mersud, entre otros de menos renombre. Según registros de la prensa de adentro y de afuera del país, quienes forman parte de los colectivos armados son asalariados del gobierno central. Algunos son funcionarios de los ministerios, se desempeñan como escoltas de seguridad de altas personalidades y también son encargados de los comités locales de abastecimientos y producción CLAP. Son parte de la estructura del partido de la dictadura destinada a ejercer coacción sobre las familias a quienes les controlan la comida y los servicios públicos. Son acusados por los vecinos de formar parte de las bandas criminales que secuestran y extorsionan a los comerciantes. Son señalados de dirigir las redes de microtráfico de drogas en las barriadas y de traficar con armas y municiones. Los colectivos actúan con impunidad y serían también parte del gobierno de acuerdo con el portal noticioso Infobae. Quienes forman parte de los colectivos armados son asalariados del gobierno central, como ya lo dijimos anteriormente. También anotan los periódicos que esas bandas, calificadas de delincuentes, controlan varios barrios populares de Caracas, después que el régimen chavista les entregó las denominadas zonas de paz a cambio de sus armas, lo que al final se convirtieron en zonas de criminales con todo su poder de fuego que ahora desafían incluso a su benefactor de todos estos años o de los últimos años. Así, el sábado pasado, el trago amargo tocaría los propios alrededores del Palacio Presidencial de Miraflores con el fuego de repetidas metralletas que se supone formaría parte de los pertrechos y armas de fuego repartidas e incondicionales del régimen chavista sin ningún otro requisito que la supuesta defensa de la revolución. Pasarían luego a la protección de guaridas de irregulares, de artículos robados y del tráfico de sustancias ilícitas. Cada vez más fuertes, con el consentimiento de la dictadura, la solución se propuso en zonas de paz en las que las autoridades no intentarían represión alguna. El tiro por la culata para la dictadura chavista es más que evidente ahora en los sucesos y enfrentamientos en la Cota 905, en la parroquia La Vega. Póngale oído, el círculo vicioso de la violencia en Venezuela seguirá fuera de control mientras perdure el secuestro de la justicia doblegada a la usurpación de la totalidad de los poderes públicos. José Antonio Lares con el cierre, con mi abrazo virtual de hoy y hasta el venidero martes, Dios mediante. Josué, creo que has escogido un tema que es más que pertinente en este instante donde todos estamos desconcertados y pensando que la paz nos va a llegar fácilmente si cambiásemos de gobierno, si fuese el caso. El problema es que hay tolerancia en todos los niveles, hay complicidades. Y te pongo un caso muy particular sobre el que estás hablando de la Cota 905. Hoy, casualmente, ya se había visto antes, yo lo había visto en varias oportunidades, pero lo repusieron en las redes. Es una reunión que tuvo el hijo de José Vicente Rangel cuando era alcalde de Petare con la gente de la 905, donde los delincuentes hablaban y tuvieron tribuna pues para ponerle condiciones, para decirle nos ayudas y te ayudamos.
Entonces, te podrás imaginar si individuos de esa catadura, como el hijo de José Vicente Rangel, se muestran en un video expresamente creado para hacerle ver al resto de los venezolanos de que ellos estaban buscando la paz en los barrios y de alguna manera alentando entendimiento con los delincuentes para que depusieran las armas. Ahora nos encontramos con que resultó todo lo contrario. Había de filón y a hurtadillas otro plan macabro que era armarlos, los armaron y ahora no encuentran cómo resolver la problemática, ni la quieren resolver porque de alguna manera también los utilizan para intimidar al ciudadano común y corriente que trabaja, que produce, que genera empleo, porque ahí estamos involucrados todos los hombres de bien, amenazados por estas bandas de alguna manera pues diabólica y fomentada con una intención que ya todos sabemos que es la que acostumbra el comunismo a crear para quedarse en el poder eternamente y teniendo el resto de la población sometida. No hay duda que ahí hay un juego macabro, bien montado, ya lleva 20 y pico de años y no sé de verdad de qué manera nos vamos a deslastrar de esto, pero es una realidad que está allí y se pone de evidencia y hay testimonios más que suficientes para lo que nosotros estamos diciendo y lo que otros personeros en otros niveles sustentan también, pero que no tienen a la mano las herramientas ni de convicción, ni siquiera prácticas para ponerle fin a esta catástrofe de inseguridad que estamos viviendo y que de alguna manera trastoca toda la vida social y productiva del país. Levantar ese país, de verdad, José, yo hoy viendo las cosas que están pasando, lo siento irrealizable por los métodos y los diálogos que se están emprendiendo. Tiene Es que haber así, algo mucho más allá. es así, es así. Y quiero repetir a manera de resumen el último párrafo de lo ya dicho. Mientras exista una dictadura que tiene secuestrado todos los poderes públicos, no va a haber manera de devolver el sentido de justicia a los tribunales y a los jueces para que juzguen realmente los delitos que se cometen a diario en Venezuela. Bueno, esperemos que ese día llegue cuanto antes para beneficio de las generaciones por venir y para la paz ciudadana también de los que están allí y de los que Dios mediante no se les ocurra salir, porque también afuera lo que les espera es más sufrimiento y más dolor. Yo no tengo más nada, José Antonio, me despido con mucha tristeza después de esta conclusión. Hasta el próximo martes, Dios mediante. Ojalá que podamos tener un tema más alentador, pero cuesta bastante en la realidad de hoy. Es así. Abrazos. Un abrazo y cuídese.